Buenos días a la ciudadanía. Bueno, en realidad no podemos dejar la realidad a un lado. Sin duda, la pandemia todavía está vigente. Sí, hay que entender de que todavía hay infectados, hay personas que si bien con comorbilidades asistidas llegan a complicarse y también a poner en riesgo su vida. Hay que entender que la inmunización, la vacunación, sin duda ha sido una herramienta eficaz contra esta enfermedad. Sin embargo, hay que considerar de que cuando un paciente en realidad todavía recién se inmuniza, tiene un tiempo, tiene una ventana de espera hasta crear anticuerpos en su organismo. Y esto pues a veces generalmente la gente no lo entiende como principio elemental y piensan que solo el hecho de inmunizarse ya pueden exponerse o pueden generalmente compartir en sitios cerrados a gran escala de personas, que esto de alguna manera aumenta más la prevalencia y las posibilidades de infección. Hay que entender que en nuestro país todavía hay un buen número de pacientes que sin duda no han recibido todavía la inmunización por algunos aspectos, criterios, mitos, creencias, que en la práctica pues son pacientes que a la final son vulnerables de la infección. Esto no podemos ocultarlo con el sol con un dedo. Hay pacientes que no se han vacunado y que son los que están más expuestos y muy probablemente son los pacientes que se llegan tarde o temprano a complicar. ¿Sí? Hay olas de contagios, ¿sí?, que se están viendo en países del primer mundo, que efectivamente nos explican que a masiva vacunación esté viéndose casos. Sin embargo, hay diferentes cepas virales que obviamente reinfectan y que hacen que las personas que aparentemente ya están prácticamente con anticuerpos presentes vuelvan a presentar síntomas característicos de la enfermedad. Claro, en este caso sí podemos decirlo que de manera menos complicada y menos grave dentro de la infección como tal. Pero sin embargo hay que entender que no hay que bajar la guardia, hay que seguir con las medidas obviamente de precaución, de prevención frente al contagio. Eso es lo que podemos decir. En nuestra realidad, en nuestra provincia vemos todavía casos, sin duda. El hospital recibe todavía casos respiratorios diariamente. No serán en la cantidad que en su momento se presentó. Sin embargo, se tiene un cubículo para manejo de COVID. Hay personas que están con síntomas respiratorios que llegan y que obviamente, si bien no son de la misma, como digo, intensidad de la enfermedad, pero sí hay casos, sí se están presentando casos, y obviamente estos casos pues sin duda tendrá que hacerse el cerco epidemiológico correspondiente de las personas que han estado en contacto con esta persona, y así como lo hemos visto permanentemente, hay que tener cuidado. El cuidado y la prevención son herramientas que hasta ahora siguen siendo válidas y que siguen obviamente ofreciéndonos una cierta seguridad frente al contagio con la COVID-19. Querido doctor, gracias, no quiero interrumpir más. No, está bien, mi estimado doctor, está muy bien. En realidad, muchas gracias más bien a veces por topar estos temas que si bien son de preocupación pública, pues como lo es también el agua, imagínense. Generalmente nosotros también vivimos en un sector en donde evidentemente estamos careciendo de este líquido vital. Eso es un poco alarmante, sin duda, más allá de los argumentos técnicos que se puedan utilizar. Uno como ciudadano a veces ve la preocupación y la despreocupación también pues por un ente llamado a atender estas condiciones que no tienen que pasar. Si usted va en un primer mundo, en realidad estas cosas no pasan, se prevén, son cosas que generalmente el proyecto de agua potable desde su inicio mal concebido, realmente es un tema que no termina hoy, va a seguir probablemente, más bien creo que dentro de lo que cabe nosotros tenemos que hacer una condición de prevención, así, sí, ir comprando tanques reservorios para almacenar agua, cosa que estos eventos fortuitos que entre comillas se presentan, pues en realidad hay que como ciudadano se los puede superar y
Y bueno, en todo caso tomar las precauciones, porque en realidad estamos frente a una condición que a veces se pasa ya de las manos de las personas quienes están a cargo de esta situación. Doctor, fíjese que, no, yo sé que es un hombre que habla siempre también como ciudadano, le interesa. Un proyecto de agua, como usted bien lo dijo, mal concebido, arbitrario. Dijo el alcalde en una entrevista conmigo, ingeniero, ¿cuándo va a tener solución eso? Nunca, lo dijo de manera pero enfática, así categórica, nunca. Porque sí, y dice la verdad, o sea, que nunca va a tener solución porque ese proyecto fallido, pues volver a arreglarlo, que está costando más de lo que costó en su origen. Y bueno, ese es un tema técnico-político. Pero ¿sabe cuál es el tema que le quisiera topar a usted como médico? Y ojalá todos que nos deberían ayudar. El problema es que en Loja nadie sabe que nosotros tomamos agua de un canal de riego, obviamente cuyas condiciones no son aptas para el consumo humano de la calidad de agua. Esa agua en mal estado que nosotros consumimos, que la gente dice, ¡ay, qué alegría! Ya vino el agua, ya tenemos agua. No tienen idea de dónde viene el agua alternativa que está llegando. No tienen idea la gente, no tenemos idea. No tienen, creo, porque yo sí lo conozco, lo he ido a ver, en las condiciones que es. Pero ahí se aplica un dicho muy popular. Ojos que no ven, corazón que no siente. Ojos que no ven, corazón que no siente. Pero el estómago sí sabe eso y podría afectar. Por eso le digo que como médico sí deberían saber ustedes la cantidad de enfermedades que seguramente provendrán por el mal estado del agua que en Loja se consume. Por supuesto, hay que entender que un líquido contaminado es prácticamente un factor de riesgo para nuestro organismo, para cualquier organismo, ¿sí? Porque si hay contaminación en el agua, el organismo responde con procesos infecciosos, diarreicos, generalmente a largo plazo, en niños especialmente, parasitosis, infecciones virales, ¿sí? Que llevan, o sea, que repercuten en el estado adecuado de salud en este caso, de los ciudadanos. Hay que, sí sería, yo pienso que en algún momento sería incluso hasta aplicable la normativa de vigilar hasta qué punto. Sí, en algún momento se hizo, recuerdo en algún momento en la radio mismo se comentaba el estudio del agua, la composición de nuestra agua, de nuestra localidad, y que no era la más idónea en realidad. Entonces, frente a esa circunstancia, siempre digo yo que generalmente frente al problema hay que hablar de soluciones o de alternativas. Tenemos a la mano, pues ahora, por lo menos de ionizadores, tenemos descontaminadores de agua, la misma agua hervida, que no deja de ser al momento una herramienta de alguna forma también válida. Frente al problema, soluciones, porque realmente poner el tema sobre la mesa es en realidad un tema muy complejo, ¿sí? Que no va a tener una corta solución, pero nosotros los ciudadanos somos los que en realidad tenemos que tomar en cada hogar, en cada casa, condiciones que nos permitan garantizar una buena higiene, una buena salud, en este caso con el líquido vital, haciéndolo hervir, obviamente clorificar el agua, que son de pronto normas que nos permitirían evitar efectos a largo plazo como son la parasitosis, las infecciones gastrointestinales. Eso es, mi estimado doctor. Muy bien, no, muy interesante. Me responden la pregunta. Dicen que la escasez de agua en la Godoy es en toda la ciudadela, pero sépanlo bien que es preferible que ustedes sufran 1, 2, 3 días sin agua y cuando vengan les vendrá buen agua, porque ellos traen creo que consumen el agua de Curitroje, Santa Cruz, que está en mejores condiciones. En cambio los del norte, eso sí es lamentable, eso sí es lamentable. Deberían decirnos qué sectores consumimos agua del canal de riego de Santiago. Debería ser una información técnica, oficial. Tenemos derecho a estar bien informados.
Querido doctor, no le interrumpo más con su Sí. tema. Sí, muchas Crecimiento y gracias, desarrollo. mi estimado doctor. Sí, frente a la preocupación de pacientes, de usuarios que usualmente amigos que a veces se acercan, dice doctor, usted tiene el segmento de salud donde el doctor Aponte maneje un temita sobre especialmente crecimiento y desarrollo, que es parte también de mi especialidad. Y como no, con mucho gusto hemos preparado el tema del día de hoy, que son trastornos en el crecimiento y el desarrollo. Porque a veces los padres muy preocupados ya en una edad entre los 10, 12 años ven que los niños se están quedando por debajo de la talla que usualmente en sus compañeros existen. Dicen los compañeritos ya van más altos y mi hijo está en realidad pequeño y ahí entra la preocupación. O a veces se encuentran en los 12, 13 años, mi hijo está un poquito gordito, pero no crece, ha aumentado de peso en esta pandemia, pero tampoco crece. Entonces veo que más bien se está aumentando de peso y se está quedando pequeño. Son preocupaciones bastante usuales que se dan en nuestra consulta y muchas de las veces creo que están pasando en este momento en los hogares de muchos ciudadanos que nos están escuchando. Frente a esa inquietud hay que entender de que el crecimiento y desarrollo es una conducta fisiológica de todo ser humano que llega en momentos ideales. Hay que entender que hay 3 momentos fisiológicos en la vida, que son al nacer, en la etapa preescolar y en la adolescencia, donde en realidad avanzamos a una talla y a un peso correspondiente. Pero ¿qué trastornos pueden ver afectada esta condición que es normal? ¿Sí? Porque a veces pensamos de que el crecimiento realmente tenemos que todo paciente que tiene que crecer tenemos que darle vitaminas, tenemos que darle oligoelementos. No, no necesariamente. El crecimiento es un proceso normal de la vida, fisiológico, pero en algunas circunstancias sí hay que tomar ciertos aspectos en cuenta porque pueden estos estar afectando directamente en el desarrollo normal de su hijo. Hay que entender que cuando hacemos una consulta de crecimiento y desarrollo, todos los antecedentes desde la concepción de la madre son importantes en la talla de ese niño. Porque hay a veces madres que generalmente han tenido problemas durante su embarazo, han tenido amenaza de aborto, han tenido un embarazo de alto riesgo, el niño ha nacido prematuro y ya eso marca la tendencia en la talla y en el peso de ese niño para toda la vida. Si no lo hemos sabido, pues tenemos que enterarnos de que, por ejemplo, la prematurez, la falta de la lactancia materna, qué importante, mi estimado doctor, y ahí sí, de pronto creo no es discutible con mis amigos y colegas pediatras, que la lactancia es vital para garantizar un crecimiento. Hay veces que hoy vemos que por condiciones de trabajo, por condiciones de tiempo, a veces las madres no dan una lactancia exclusiva a los niños y a veces los niños reciben 1 mes, 2 meses, a veces dicen doctor se me secó a mí la leche muy temprano, tuve que alimentarlo con fórmula y esto marca una historia de baja talla en el paciente, porque esto es importante, por eso es que analizamos todos estos factores. Hay niños que desde pequeños tienen infecciones respiratorias, enfermedades diarreicas, que permanentemente les están dando antibióticos, les están dando corticoides, les están dando medicación para la ventilación y esto repercute a la final de cuentas en la talla del niño. Y otro aspecto que es muy importante, fíjese que en los estudios, por eso es que es muy importante innovar, estar conociendo. Uno como médico tiene que nutrirse siempre de conocimientos actualizados para poder impartir a la ciudadanía y poder que vaya mediante este segmento pequeño de salud, por lo menos tengamos la noción general de lo que está pasando. Hay estudios que determinan que así como hay niños que hoy, digamos, sufren de trastornos a veces de maltrato infantil, ¿sí? Sufren de agresiones verbales, físicas, son niños que en la práctica no crecen mucho, porque el maltrato, ¿sí? El desamparo en el niño, ¿sí? El maltrato físico, psicológico, causa una supresión de la curva de crecimiento. Pero aún más, es este grupo de niños que de pronto podríamos decir que en estos momentos en nuestra sociedad ya no se ve con tanta frecuencia, quizás hechos aislados, pero sí, bueno, lo tenemos. Pero más hay un estudio que ahora habla de los niños sobreprotegidos. O sea, es la inversa. Ya. Si a un niño lo maltrataron, si a un niño pasa mal, si a un niño ha tenido una niñez un poco difícil, no, se va a ver afectado el crecimiento, pero ahora también salen estudios
que dicen que los niños con sobreprotección también les pasa lo mismo. A ver. Entonces, O sea, imagínense. ¿es tan malo lo uno como lo otro? Exacto, por eso es que en la práctica, en la vida cotidiana, tenemos que tratar de mantener un equilibrio en la crianza de nuestros hijos, ¿sí? Ni desamparados, ni sobreprotegidos. Enseñarles valores, disciplina, respeto, respetar sus criterios, porque ahora estamos... O sea, un chicotazo en la mañana y otro al siguiente día. Así, ¿no? A veces dicen que eso no es necesario hoy en día. Los psicólogos lo llaman prácticamente ahora condiciones de maltrato. A veces en nuestro tiempo probablemente esa fue la mejor herramienta que nos permitió crecer. Y bueno, no somos creo que tan malos seres humanos en el momento. Es que lo que no nos mataba nos fortalecía. Nos fortalecía, exacto. Y ese es un principio básico, mi estimado doctor. Entonces, vamos a entender esta circunstancia como un hecho real. En nuestros hijos hay que tener mucho cuidado, como digo, la lactancia materna, la prematurez, el maltrato físico, la sobreprotección, la falta de actividad física. Hoy en día no vemos, lamentablemente la pandemia nos pasó factura y hay muchos niños obesos. Hoy en día hay mucho sobrepeso en niños que no están creciendo adecuadamente y que lo que están llegando a la consulta es buscando ayuda porque la mamá preocupada porque ese niño empezó a cambiar sus patrones de alimentación. Hay mucha ansiedad en la casa con las clases virtuales. El niño en el momento menos esperado que le dan un momento de las clases corre a la refrigeradora, corre a la cocina a buscar qué meter a la boca y no hacen actividad física y están aumentando de peso y son propensos incluso a tener casos, y he visto en mi consulta. Doctor, ¿y eso de comer mucho de los niños no será también parte de la ansiedad? Sí, por supuesto, es parte del mismo encierro, de la misma condición que estamos atravesando frente al hecho de no poder compartir estos momentos, estos entornos saludables que quizás en las clases presenciales eran oportunos para que el niño disipe su energía, disipe prácticamente incluso su irritabilidad, su inconformidad. Queme energía, exactamente. Claro. El cuerpo está condicionado, así como acumulamos energía, la tenemos que consumir. Sí. Esta parte es importantísima y hoy en día también hay que entender, y hay ciertos patrones y estos tips que son importantes, que en la casa se los puede ver. Hay niños que están teniendo insulinoresistencia. ¿A qué me refiero con esto? Usted cuando le ve a su niño una pigmentación de la piel más oscura de lo habitual a nivel del cuello, a nivel de las axilas, a nivel de la ingle, se va haciendo un poco más oscura la piel. Esto ya representa un factor de riesgo que nos determina que este niño no está creciendo bien. Eso se llama acanthosis nigricans y efectivamente en la práctica va a repercutir a la final de cuentas en la talla del niño. Mi estimado doctor, pienso que dentro de lo que cabe estos aspectos que estamos hablando son importantes para que en la ciudadanía tengan cuidado sobre el crecimiento de sus hijos, sobre la crianza de sus hijos y oportunamente hacer una consulta que nos permita garantizar no solamente una buena talla, porque no hay que entender que la talla en realidad es lo más importante en un ser humano, sino que más bien lograr un desarrollo armónico y un crecimiento que nos dé y nos permita una estabilidad emocional, física y mental en ese niño. Estamos muy gustosos siempre de venir a compartir con usted, mi estimado doctor. Estos temitas pequeños, sin duda, a lo mejor son de ayuda. Recuerden que siempre estamos para atenderlos con la mejor predisposición. Nuestros teléfonos a las órdenes, el 258-5637. Estamos trabajando todavía en el consorcio médico de especialidades. Vamos a copiar. Le comento que nos han estado pidiendo el convencional. El convencional 258-5637. Y al número celular directamente al 0999-654-794 para consultas. Obviamente, si tiene usted una inquietud, un interrogante, siempre estamos prestos en nuestro tiempo para responder sus inquietudes. De mi parte, muy agradecido como siempre. Nos veremos en 15 días, ojalá con otro temita de salud, mi estimado doctor. Muchas gracias a usted siempre por la gentileza de permitirme estar en este segmento. Gracias a usted también, querido doctor.